Buenas tardes, chicas. Vamos a empezar la clase siguiendo el capítulo 21, versículo para ubicarse, ¿verdad? Versículo 23, para la que lea en el Evangelio. Nos quedamos más o menos en el versículo, en realidad, 23, sí, efectivamente. Bueno, entonces les leo. Dice, autoridad de Jesús. Cuando llegó al templo, se acercaron a él mientras enseñaba los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué potestad haces estas cosas y quién te ha dado tal potestad? Jesús les respondió, también yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, yo os diré a mi vez con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos deliberaban entre sí diciendo, si decimos que del cielo, nos responderá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que de los hombres, hemos de temer a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Contestaron a Jesús, no lo sabemos. Él les respondió a su vez, ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Entonces Jesús, con suma prudencia, trata a estas personas que tenían mala intención, ¿verdad? O sea, que Jesús lee los corazones, conoce lo que sucede en nuestro corazón, en el corazón de estas personas, de estos fariseos que le preguntaban. Porque su pregunta no era para creer en él, justamente era para entregarle, para decir que se creía el Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús, con suma también sagacidad o como se le llame a la virtud que tiene, les hace esa pregunta. Y esa pregunta también tiene una doble intención, ¿verdad? La intención de hacer que ellos hagan un poco de examen y se conviertan, ¿verdad? Entonces, si Juana venía del cielo o de los hombres, ¿verdad? Entonces, como para que ellos se dieran cuenta de qué es lo que habían hecho, ¿verdad? Que por lo menos piensen. Y no consiguen, ¿verdad? No consiguen porque en realidad no tienen buena intención. Y entonces Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir por qué, tampoco les digo con qué potestad hago estas cosas, ¿verdad? Porque lo peor de todo era que estos fariseos se jactaban de que ellos cumplían los planes de Dios, o sea, seguían los planes de Dios, porque ellos sabían las profecías, ellos sabían toda la ley, eran muy conocedores de la ley. Entonces, sin embargo, no cumplían, ¿verdad? No le esperaron al Mesías, no le reconocieron al Mesías, porque en realidad le esperaban, pero no le reconocieron, ¿verdad? O sea, Jesús vino con toda la capacidad de ayudarles, ¿verdad? Y no consiguió que ellos crean en él. Bueno, y después sigue parábola de los dos hijos, es lo siguiente. Y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le mandó, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Pero él le contestó, no quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Dirigiéndose entonces al segundo, le dijo lo mismo. Este le respondió, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron ellos. Y Jesús prosiguió, en verdad os digo que los publicanos y las meretrices os van a preceder en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Pero vosotros, ni siquiera viendo esto, os movisteis después a penitencia para poder creer en él. Bueno, meretrices, por ahí alguna no sabe, significa prostitutas, ¿verdad? A eso se refiere Jesús. Entonces, San Juan Bautista, predicó la santidad,
predicó, anunció que venía, que estaba cerca el reino de los cielos, que estaba cerca el Mesías en consecuencia, y enseñó que había que convertirse. Pero los escribas y fariseos no le creyeron. Lo mismo un poco que dice lo anterior, pero porque justamente lo malo de ellos, porque una cosa es no creer y estar buscando la verdad. Y otra es tener la mala intención de decir que yo tengo la verdad. No sé cómo es, o sea, en realidad es la intención poco recta, ¿verdad? Porque lo importante es que uno busque la verdad. Donde esté, que busque la verdad, aunque la verdad que uno encuentra y que cree que es la verdad sea una equivocación. Porque si uno en conciencia está en esa situación, en esa verdad, para uno está bien, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere acá Jesús? Se refiere a los judíos. Los judíos son los hijos que dicen que van a ir y no van. ¿No? Porque a los judíos Jesús les eligió como pueblo, les mandó los profetas, les preparó para su venida. Y sin embargo, llegó y no la aceptaron, no le reconocieron, le mataron, ¿verdad? Bueno, todavía no llegamos a eso, pero sabemos que eso sucedió, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los publicanos, que son los que están alejados de Dios, que no le conocen a Dios, que no son los conocedores de la ley como los fariseos y los escribas, los publicanos y las prostitutas, que dicen en otras traducciones, ellos le recibieron. ¿Por qué? Porque se convirtieron, ¿verdad? No es porque ellos en su mala vida le aceptaron a Dios, o sea, en su mala vida le aceptaron a Dios, pero se convirtieron, cambiaron de vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Dios no pide una perfección fuera de nuestras posibilidades, sino que dentro de lo que nosotros estamos haciendo, veamos qué es lo que le agrada o no a Dios, ¿verdad? Entonces, la conversión puede enderezar la vida, aunque se haya vivido alejada de Dios o alejado de Dios. Bueno, y después viene la última parábola, que es un poquito más larga, pero bueno, como toda la palabra de Dios, vale la pena leerla, ¿verdad? Entonces dice, parábola de los viñadores homicidas. Tiene mucha relación con la parábola anterior. Escuchad otra parábola. Cierto hombre que era propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó de allí. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores, agarrando a los criados, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo lapidaron. De nuevo envió a otros criados, en mayor número que los primeros, pero hicieron con ellos lo mismo. Por último, les envió a su hijo, diciéndose, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con su heredad. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, a esos malvados les dará una mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿acaso no habéis leído en las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser piedra angular. Y es el Señor quien ha hecho esto y es admirable a nuestros ojos. Por esto os digo que os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y sobre quien ella caiga lo aplastará. Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que se referían a ellos. Y aunque querían prenderle,
tuvieron miedo a la multitud porque lo tenían como profeta. Bueno, ahí se dieron cuenta. O sea, y se dieron cuenta, pero no se convirtieron. O sea, eso es lo impresionante en los fariseos, que no seamos nosotras fariseos. Eso es lo que el Señor continuamente nos pone como la mirada en ellos, para que no caigamos en lo mismo, ¿verdad? Que digamos, no, es que yo ya soy buena, yo ya conozco todo, yo no me tengo que convertir. Y no es verdad. O sea, desde el Papa hasta el último que se bautizó, tiene que convertirse. En poco, en mucho, en mediano, pero tiene que convertirse, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco algunas ideas de esta parábola, y sobre todo lo que me interesa es darles unas ideas sobre lo que es la conversión y en qué podemos convertirnos, porque eso es lo que nos interesa en definitiva, ¿verdad? Entonces, esta parábola lo que hace es completar la parábola anterior, porque proyecta una luz sobre el castigo que van a tener esos viñadores que no dan su fruto, ¿verdad? O sea, el hijo que dijo sí y no fue, ¿verdad? Entonces, Dios le da a la viña todo, le embellece, ¿verdad? Le cultiva y les entrega a los viñadores. Y el dueño de esa viña es Dios. Entonces, ¿y los viñadores quiénes son? Son los sacerdotes, son los escribas y los ancianos, que son las autoridades de ese momento, a los que Dios les confió en su ausencia que cuidaran la viña. Entonces, tienen la responsabilidad sobre ella, y las cuentas tienen que darlas a Dios, ¿verdad? Tienen que dar cuenta de qué hicieron con esa viña, por qué no tiene frutos, por qué la gente no se convierte, lo que decíamos, ¿verdad? Por qué la gente está alejada, no cree. Entonces, los profetas son los enviados por Dios a percibir los frutos. Los profetas recibieron malos tratos, incluso la muerte algunos de ellos, ¿verdad? Entonces el dueño de la viña en este caso, que es Dios, envía a su hijo, que es Jesús. Pero todo hace alusión a Jesús, ¿verdad? No, nos damos cuenta. Entonces, el hijo, ellos dicen, es el heredero, matémosle. Efectivamente, Jesús es el hijo de Dios, es el heredero, y nosotros con él, ¿verdad? Pero ellos no se dieron cuenta de eso. Los jefes de la sinagoga pensaron que si mataban al hijo, o sea, en principio no creían en que era Dios, ¿verdad? No creían que era Dios. Por lo tanto, se perdían, ¿verdad? Se perdían lo más importante sin creer que fuera Dios, ¿verdad? Pero también era como quedarse, la idea que tenían en el fondo era quedarse como dueños del pueblo de Israel, ¿verdad? A nosotros en este momento de nuestra vida nos parece eso absolutamente lejano y casi indiferente, ¿verdad? Pero en ese momento ellos querían ser dueños del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque querían mandar, querían dominar. Entonces, muerto el profeta, que era tenido como Mesías o como Dios, que ellos no creían, ellos se quedaban como dueños de la verdad y dueños del pueblo, ¿verdad? Entonces, ese un poco es el fondo. Y no se dan cuenta, ¿verdad? Están tan ciegos que no se dan cuenta que el castigo que les venía, que les podía venir, ¿verdad? Que de hecho, bueno, suponemos que les vino, ¿verdad? Entonces dice, fuera de la viña, le sacan fuera de la viña a Jesús, al hijo, y le matan. Y de hecho a Jesús le sacan fuera de Jerusalén para matarle, ¿verdad? Entonces es todo alusión a Cristo.
Y Jesús profetiza el castigo que Dios les impondrá, que es, les dará muerte y dará la viña a otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, ¿se acuerdan que en muchas ocasiones, a lo largo de los pasajes que leímos en todas estas clases pasadas, varias veces dijimos, Jesús elige al pueblo judío, pero ellos no le aceptan. No le aceptan. Entonces Jesús elige a otras personas que son la iglesia, que son la iglesia católica actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Jesús elige a San Pedro como cabeza de la iglesia y a los demás apóstoles como el cimiento. Por eso es tan importante nuestra unión con el Papa, nuestra unión con los obispos, nuestra unión con el párroco, ¿verdad? El párroco de la iglesia del templo a donde vamos, ¿verdad? De la parroquia a donde vamos. Entonces, por eso tenemos que estar muy unidos, ¿verdad? Pasando a otro tema, habla de la piedra rechazada por los constructores. Entonces uno dice, de pronto Jesús habla de eso, dice, pero la piedra que desecharon, donde dice, Jesús les dijo que les iba a dar una mala muerte. No, ellos respondieron que le darían una mala muerte y le entregarían a los labradores, la viña a otros labradores y que dieran su fruto a su tiempo. Y Jesús ahí les dijo, la piedra que rechazaron los constructores es ahora la piedra angular. Y esa piedra es Jesús, ¿verdad? Es el mismo Jesús. Cuando uno entiende eso, entiende todo lo que quiere decir a continuación, ¿verdad? O sea que rechazan a Cristo y entonces no pueden construir nada, ¿verdad? Y por eso os digo que le será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que rinda sus frutos. Y yo pensaba, ¿qué frutos? ¿A qué frutos se refiere, verdad? Porque en realidad uno dice, bueno, la viña, los frutos, ¿qué será lo que tenía plantado ahí para que, bueno, esa viña era la que tenía, esos frutos tenía que dar la viña? Pero en realidad Jesús no está hablando del fruto de la cosecha, ¿verdad? Sino que está hablando del fruto de cada alma, de cada alma. Y esos frutos son, resumiendo, son santidad personal, parecerse a Cristo y acercar a los demás a Dios. O sea, mi relación con Dios y mi relación con los demás, con las personas que me rodean. Que vamos a ver ahora que en esos dos temas, en esos dos grandes temas, está nuestra conversión. Entonces, la piedra rechazada es Cristo. Por eso la viña fue entregada a otro pueblo, que son los gentiles, que son las personas que están lejos, o sea, que no son los judíos, en una palabra. Esos son los gentiles, los que no están circuncidados, los que no pertenecen al pueblo elegido, que es el pueblo judío, a la espera de esos frutos. Entonces, a lo que llama acá Jesús es a construir la propia fidelidad sobre la persona de Cristo. O sea, Cristo es nuestra base, nuestra piedra angular, nuestro cimiento, ¿verdad? Entonces, esto también es una llamada, y esto es muy importante también, ya decíamos, ¿verdad?, a confiar en la iglesia. Esperanza y seguridad en la iglesia. Aunque parezca, nosotros tuvimos una gran revolución dentro de nuestra iglesia paraguaya, digamos, católica paraguaya, con el tema del obispo que se dejó de ser obispo, que se alejó de Dios y que se dedicó a la política, ¿verdad? Entonces, ahí hubo una revolución en la que lastimosamente dará cuenta Dios, ¿verdad? Mucha gente se habrá alejado de Dios a causa de esto. Y también los pecados públicos, ¿verdad?, de algunos sacerdotes que ofenden a Dios dejando de lado o manchando su celibato, ¿verdad?, su entrega a Dios,
uniéndose a una mujer, ¿verdad? Cosa muy buena, porque es algo agradable a Dios, pero para un sacerdote es una entrega. Eso le entregó a Dios y sin embargo se está volviendo atrás, digamos, ¿verdad? Entonces, eso hizo perder mucha credibilidad a la iglesia, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Y eso es algo que nos juega muy en contra, ¿verdad? Entonces mucha gente se alejó de la iglesia por esa razón. Y nosotras tenemos que tener esperanza y seguridad en la iglesia porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es el sacerdote fulanito de tal, ni es el papa, ¿verdad? El papa es la cabeza visible de la iglesia, pero es Cristo, o sea, es representante de Cristo. Muy importante su puesto y la misión que tiene, ¿verdad? Pero es el vicario de Cristo, es el representante, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Jesús está detrás de esto? Vamos a llegar en algún momento, me imagino, a leer estas palabras que Jesús dice: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo voy a estar con ustedes, le dice a los apóstoles, refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? Voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, Jesús va a estar, está, ¿verdad? Y por eso es nuestra confianza, no por fulanito de tal, no por sultanito de tal, ¿verdad? Por eso es muy importante no dejarse llevar por lo que me ayuda tal sacerdote a acercarme más a Dios. Por supuesto que eso es humano y natural, ¿verdad? Que busquemos personas que nos animen y nos ayuden a acercarnos más a Dios. Lo que estaría mal es que porque una persona que justamente es la de mi parroquia, la que me queda más cerca y más fácil de acceder a esa parroquia, no me ayuda tanto, entonces me dejo de ir. Me dejo de asistir, dejo de escucharle, ¿no? Eso es lo que estaría mal. Si puedo, busco otra persona, ¿verdad? Perfecto, puedo buscar y ya está, ¿verdad? Pero si no puedo buscar y es lo que me queda mejor, más cerca, más fácil, más lo que sea, buscar a Cristo, ¿verdad? Lógicamente que necesitamos personas que nos ayuden, ¿verdad? Pero por épocas puede Dios permitir que una persona determinada no nos ayude tanto, pero nosotros tenemos que ser fieles a Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces acá pensaba darles algunas ideas en torno a la conversión, ¿verdad? Porque Jesús lo que dice es: conviértanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? Esto que nos dicen cuando empieza la Semana Santa con la miércoles de ceniza, ¿verdad? Así nos pone la ceniza y nos dice: conviértanse y crean en el Evangelio. O, ¿cómo es la otra frase? No me acuerdo, pero esa es la que nos viene ahora a cuento. Entonces, San José María decía que la conversión es cosa de un instante, pero la santificación es tarea de toda la vida. Entonces, encontrar a Cristo, creer en Él y identificar mi vida con Él tiene que ser o puede ser cosa de un instante. También puede ser un proceso, ¿verdad? Pero en general es como una chispa, ¿verdad? Más bien. Y la santidad es tarea de toda mi vida, ¿verdad? Toda mi vida tengo que identificarme con Cristo, tengo que buscar qué quiere Cristo de mí. Y recordar, tener presente siempre, ¿verdad? No sé si ya les conté, a mí me ayuda, no sé si cada una tiene su sistema, ¿verdad? Para mí me ayuda, tengo un papelito en mi mesita de luz donde tengo escrita esta frase que les voy a decir, ¿verdad? Que estamos en la tierra para hacernos capaces de amar, capaces de amar, porque nos cuesta amar. Me parece recordar que ya les conté esto, pero igual nos ayuda. Una persona que decía que normalmente amamos poco y amamos a pocos. Solo mi entorno, mi familia, mis amigos y que nadie más se acerque, ¿verdad? Casi, ¿verdad? A lo mejor no decimos eso,
pero en el fondo lo pensamos, ¿verdad? Y tenemos que estar abiertos a todos, amar a todos. Lógicamente ese todos se concreta en el uno a uno, ¿verdad? En esta persona que a lo mejor no es de mi mismo club, no es de mi mismo partido, no es de mi mismo colegio, de mi mismo gimnasio, qué sé yo. O sea, de mi mismo algo, si no es, capaz no coincide tanto conmigo, pero igual le tengo que aceptar, querer y ayudar. Entonces, amar a todos. ¿Y qué es amar? Es hacerle el bien, buscar su bien, así como busco el mío. Y amar más y mejor. Sería en el caso este del amor, ¿verdad? Que estamos en la tierra para hacernos capaces de amar. Entonces, el amor se puede hacer realidad en el matrimonio para la mayoría de las personas, ¿verdad? Es en el matrimonio. Para otras personas, como es mi caso, es en el celibato, ¿verdad? En la entrega a Dios. Y esos son los dos caminos, ¿verdad? La soltería por el reino de los cielos o el matrimonio. Son dos caminos de amor, dos caminos para aprender a amar, para vivir amando, ¿verdad? Porque ¿qué es el matrimonio sino una ocasión de amar, ¿verdad? Amar al marido, amar a los hijos, sacrificarse por ellos, ¿verdad? Que es el amor real. Entonces, amar mejor, olvidándome más de mí, porque ese es el egoísmo que todos tenemos, ¿verdad? El egoísmo está muy fuerte dentro nuestro, ¿verdad? Porque es el pecado original que dejó ahí el rastro del egoísmo, ¿verdad? Entonces yo pienso en mí, quiero que piensen en mí, quiero que me hagan mis gustos, quiero salir con la última palabra, salir con la mía, ¿verdad? Y, y bueno, y ponemos excusas para decir, no, pero en este caso yo tenía la razón. ¿Qué importa quién tiene la razón, verdad? En cosas opinables, digo, ¿verdad? O sea, si esto es más lindo que esto. ¿Quién tiene la razón? Sobre gustos y colores no han escrito los autores, dice una frase popular, ¿verdad? Entonces, generalmente queremos salir con nuestra razón, con nuestro parecer, con nuestra razón, ¿verdad? Y en lo que es opinable, no importa quién tiene la razón. Entonces, amar más y mejor a la mayor cantidad de personas. Después, vida de fe, pensaba, otro aspecto de la conversión. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe, con el objeto de llegar al cielo. La mayor fe, el mayor objeto de nuestra fe es el cielo, ¿verdad? Porque nadie nos asegura, ¿verdad? Nadie nos asegura que existe el cielo, que existe y que vamos a llegar a él, ¿verdad? Una frase que también muy típica de San José María es: si no llegáramos al cielo, nada habría valido la pena. O sea, lo único que importa es llegar al cielo. De lo contrario, nada habría valido la pena. Entonces esto, ¿verdad? Vida de fe. Creo en Dios, creo en la Iglesia, creo en la Santísima Trinidad, o sea, el credo. En definitiva es vivir el credo, ese que rezamos todos los domingos al empezar la misa. Cada una de las frases que dice, ¿verdad? Es lo que tengo que creer, ¿verdad? Y después, para llegar a la conversión, para que cada una sepa en qué se tiene que convertir, es importante hacer examen de conciencia. Examen de conciencia es ver qué hice mal, qué hice bien, qué hice mal, qué pude haber hecho mejor. Son tres, es lo mínimo, ¿verdad? Cuando uno está empezando o lleva un tiempo haciendo examen, es pensar por lo menos en estas tres preguntas. ¿Qué hice bien? Y ahí agradecerle al Señor. Porque todo lo que hacemos bien es porque Dios nos ayudó.
Gracias, Señor. ¿Qué hice mal? Pienso, ¿verdad? Pienso cuáles son las cosas que hice mal. Perdón, Señor. ¿Y qué puedo hacer mejor? Ayúdame, ayúdame. Entonces, esa es una jaculatoria muy linda que también nos enseñó el sucesor de San José María, que se llama Álvaro del Portillo, que es gracias, perdón y ayúdame más, ¿verdad? Como una, ¿cómo se dice esto? No me va a venir la palabra, como una falsilla para nuestra oración. Entonces es muy bueno, ayuda, ¿verdad? Ponerse en la presencia de Dios y pensar en las cosas que tengo para agradecerle. Y después pensar en las cosas que hice mal, ¿verdad? Para pedirle perdón. Y después pedirle ayuda para lo que tengo que hacer mejor, ¿verdad? Y ahí hacer propósitos, ¿verdad? Entonces, ese sería un examen de conciencia para ver en qué Dios quiere que me convierta, en qué Jesús quiere que yo, fulanita de tal, me convierta. Porque estamos por empezar un tiempo, este domingo, mañana, ¿verdad? Empieza el tiempo de Adviento, que es la preparación para la Navidad. Y es un tiempo fuerte dentro de la iglesia, así como la Cuaresma que prepara la Semana Santa. Este Adviento es un tiempo de esperanza y un tiempo de conversión. Así como nos invita, más que nos pide, estas parábolas que leímos, ¿verdad? Que estamos profundizando. Entonces yo pensaba en los mandamientos, ¿verdad? Porque en definitiva tenemos como un límite, ¿verdad? Cumplir los 10 mandamientos. No cumplo un mandamiento de los 10 y ya me caigo al abismo, ¿verdad? Es como un límite que si paso ese límite ya me caigo, que es el pecado, ¿verdad? Entonces, esos son los 10 mandamientos. Me acordaba de una frase que hace un tiempito puse en mi estado, ¿verdad? Y a la gente le gustó, ¿verdad? Porque realmente es muy linda, no sé ni de dónde saqué, que dice, a lo mejor conocerán de haber leído por ahí, dice, trata a tu cuerpo como si fueras a vivir toda la vida. No, toda la vida no, como si fueras a vivir siempre, ¿verdad? Como si fueras a vivir siempre. Y trata a tu alma como si fueras a morir mañana. Entonces, es muy importante esto porque es darle importancia a mi alma, porque a veces como no nos reclama el alma, y Dios tampoco nos reclama, le dejamos de lado. Como nos reclama el hijo, nos reclama el marido, nos reclama la cocina, nos reclama, qué sé yo, todo lo que tenemos que hacer, y sin embargo el alma no nos reclama, entonces queda ahí, ¿verdad? Queda relegada. Entonces, tratar al cuerpo como si fuéramos a vivir siempre, que es real, ¿verdad? Porque vamos a vivir siempre, nuestro cuerpo va a resucitar, ¿verdad? Entonces, tratar al cuerpo como si fuéramos a vivir siempre y al alma como si fuéramos a morir mañana. Entonces, así vamos a examinarnos con más profundidad, con más detenimiento, con más cariño. Bueno, y en cuanto a los mandamientos, nos quedan 5 minutos. En cuanto a los mandamientos, yo pensaba en esto del joven rico, que ya comentamos en una de las clases donde les conté mi vocación, ¿verdad? Pero lo llamativo es que Jesús le dice, ¿qué me falta? Le pregunta a él. Y Jesús le dice, no, perdón, antes de decirle qué me falta, le dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le dice, cumple los mandamientos. Hasta ahí. Es lo que le pide a todos, absolutamente a todos. Nos pide, ¿verdad? Pero le dice, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? Porque esto ya cumplo todo. Y entonces Jesús le dice, anda, vende todos tus bienes y entregalo a los pobres y vení conmigo. Y no quiso, no pudo, porque tenía muchos bienes, dice, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. No le pidió ayuda a Dios.
no le pidió ayuda que le podía haber pedido. Mira, Jesús, tengo muchos bienes, me cuesta mucho lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Pero no fue capaz. Entonces, quería nomás indicarles, recordándoles el hijo joven rico, que los mandamientos son el límite, ¿verdad? Porque si ya no cumple un mandamiento, comete un pecado. Entonces, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿En qué se nota que le amo sobre todas las cosas? En mi vida, ¿en qué se nota? ¿Hago oración todos los días? Si no me equivoco, Santa Teresa decía, quien no hace oración no necesita demonio que le tiente, porque la oración es importantísima para un cristiano, ¿verdad? Es el modo, es la relación con Dios, el modo que me puedo relacionar con Dios. Si no hago oración quiere decir que no me relaciono con Dios. Hacer oración. Misa los domingos, tercer mandamiento. Ahora que volvimos a la normalidad, que volvimos a la presencialidad, hacer el esfuerzo. Cuesta un poco vencer quizá la inercia, ¿verdad? De quedarse en la casa, de hacerlo más cómodo, hacerlo por digital, ¿verdad? Pero ya es presencial y nos ayuda más, tendrás experiencia, ¿verdad? Después pensaba, bueno, cada uno de los mandamientos, el sexto y noveno, ahí tenemos dos mandamientos ya, que hacen alusión al uso del sexo, al uso de la sexualidad, de la afectividad. Es un regalo de Dios, un regalo y participación en el poder creador de Dios, al que Dios mismo, a través de la Iglesia, le pone unas reglas o un modo de uso. Entonces yo tengo que saber qué dijo Dios en torno, qué dice la Iglesia, ¿verdad? Porque Dios le dio a la Iglesia la potestad de decidir, de decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre este tema? Después pensaba el uso, bueno, el amor al prójimo, que es así lo más grande. Bueno, robos pequeños o más grandes, ¿verdad? Que eso es más difícil. Las mentiras, no existen mentiras piadosas, ni blancas, ni nada que se le parezca a la mentira. Es mentira siempre, ¿verdad? Entonces, eso, después el prójimo, no hablar, no pensar, ni hablar, ni tratar mal al prójimo. Buscar su bien, buscar su bien. Entonces, de esa manera vamos asemejándonos a Dios. Y lo bueno de esto es que podemos comenzar y recomenzar. O sea, nos convertimos, intentamos luchar en eso, no me sale y vuelvo a empezar. Me confieso, pido perdón y vuelvo a empezar, ¿verdad? Entonces es una alegría, una esperanza, esa posibilidad de comenzar y recomenzar siempre. Y hasta aquí, chicas.